hace mucho tiempo en esta misma posición, ha tenido una carrera muy exitosa y entonces ahora pues nos viene bien para aprovechar y que nos cuente un poquitín cómo ha sido eso, ¿vale? A ver. De 40 años. Es la primera vez que utilizo esta aplicación. Lo estábamos hablando ahora del uso de las aplicaciones, como es más fácil para los alumnos. Bueno, pues yo te presento aquí a los que se dejan ver un poquitín. Tenemos a 28 participantes, habrá 24 25 que son alumnos de la Universidad de León, son muy buena gente, de primero, de finanzas. ¿Cómo, perdona? Que están muy callados, digo. No, luego cogen confianza, ¿eh? Ya verás, enseguida, en cuanto cojan confianza. Bueno, pues, ¿te parece? Empiezo yo haciendo otra pregunta y espero que ellos continúen, y si no te voy haciendo yo alguna pregunta más, ¿vale? Cuéntanos quién es Bianca. Meca, qué difícil eso. Pues laboralmente soy operador de vuelo de drones de tipo 2, de clase 2, que son de 150 kilos a 600 kilos. Eso es la conclusión final. Es la conclusión final, ¿no? Sí, empecé estudiando filología inglesa, en teoría yo iba a ser profe y tal, pero bueno, luego me fui por otro camino, las cosas me fueron llevando y acabé en el ejército de tierra y acabé dedicándome a los drones. Bueno, perfecto. Es un resumen muy cortito, pero es lo que me pasó. Bueno. ¿Y cómo una persona que estudia filología inglesa acaba dedicándose a algo como los drones? Porque yo era muy bandarra. Al final había que ganarse la vida de alguna manera y sin vocación ninguna, porque la verdad es que sin vocación entré en el ejército por una oposición. Yo soy de una escala que se llama militar de complemento. Si lo queréis mirar los alumnos en la web, pues somos oficiales del ejército que entramos con una licenciatura, ¿no? Entonces, pues hice esa oposición y me pasé un año en la academia y después me fui destinada a Pontevedra a hacer cosas que, bueno, fue una experiencia muy buena, mucha aventura. Y después cuando me quise venir a León, porque mi familia está aquí, pues tuve la opción de meterme en el mundo de los drones y fue lo que realmente más me gustó y por eso me he quedado en ese campo a trabajar. O sea que al final ha sido una cuestión de ir experimentando, de ensayo-error y experimentar hasta encontrar lo que me gustara. Oh, fenomenal. ¿Alguna pregunta de algún alumno? ¿O sigo preguntando yo? ¿Y para qué usáis Víctor. drones de más de 150 kilos? Bueno, esos drones ahora mismo no se utilizan en la vida civil, son solo militares, ¿no? Y los utilizamos para tareas de vigilancia y demás. Seguimiento, vigilancia, actividades de ese tipo. Ahora, aquí en España, como no estamos en un país que está en guerra, pues los utilizamos, por ejemplo, en el verano para dar apoyo a la Junta de Castilla y León en el tema de los incendios, en la prevención de incendios, por ejemplo. Volamos todo el Bierzo y toda la zona de Ponferrada y demás, que es la zona donde más incidencia de incendios hay, en la zona del Teleno también. Y volamos sobre esa zona durante todo el día para poder pues, eso, prevenir que haya incendios sin control o incendios, ¿cómo se dice?, provocados. Bianca, una pregunta. Si tuvieses que dar un consejo a la Bianca de 18 años, ¿cuál sería? Pues quizá pensar un poco más las cosas antes de hacerlas, ¿no? Pero también, por otro lado, hay que reconocer, porque yo nunca tuve ningún tipo de pensamiento de lo que quería ser en el futuro, ¿no? Yo no miraba, a esa edad yo no miraba para el futuro. Y me ha ido bien precisamente por eso, porque he ido probando. He tenido la oportunidad de hacer muchas cosas diferentes. Entonces, al final te quedas con lo que más te gusta o con lo que mejor relación calidad-precio tiene, ¿no sabes? Entonces, bueno, pues igual el consejo sería pensarme más las cosas, meditarlo más, ser más calculadora y hacer un poco más de caso en mi casa. Esto estoy grabando para ver si tengo posibilidad de pasárselo a tus padres, para que escuchen esto. Tampoco se me dio tan mal. Yo tengo una pregunta, Bianca. ¿Qué autonomía tienen los drones de vuelo y qué distancia de alcance desde el punto en el que tú estás volando puedes llegar? Pues mira, el nuestro tiene 250 kilómetros de alcance.
desde el punto donde despegamos, pero podemos poner estaciones de control intermedias y desde cada una de esas estaciones extenderlo otros 250 kilómetros, ¿vale? Y luego de autonomía tenemos hasta unas 11 horas, 11-12 horas de autonomía, pero en España no se puede volar más de 5 horas seguidas. O sea que tenemos que traernos el avión, aterrizarlo y volverlo a despegar. Tenemos que hacerlo en bloques de 5 horas. Caray. ¿Y la velocidad que alcanzan esos drones? Bueno, la velocidad, al final, la velocidad crucero, que es la velocidad media a la que volamos, no es mucha, son 65 nudos, que vienen siendo unos 120-130 kilómetros hora. O sea que no es una velocidad muy alta. Alcanza mucha más, pero ¿para qué? Está muy bien, está muy bien. Es más que mi Mavic Air. Podéis venir a verlos cuando queráis a la Virgen del Camino. Contactáis con David y si queréis organizamos un día una visita en la Virgen del Camino. Que tenemos los aviones allí. Somos muy curiosos, Bianca. Y luego te damos mucho guerra. ¿Preguntas de alumnos o de otra persona? Venga, que estáis muy callados, estáis dormidos, estáis en pijama, los que no tenéis la cámara, seguro. Se nota que es lunes, ¿eh? Te hago yo otra pregunta, Bianca. De todas las experiencias que has tenido en tu vida profesional, ¿nos podrías contar alguna con la que hayas aprendido o que recuerdes que te haya enseñado algo interesante? Ostras, aprende de casi todos los días en los que vas a trabajar, aprendes cosas nuevas, ya solo con el trato con la gente, porque nuestro trabajo es en equipo. Entonces, es un proceso continuo de aprendizaje. Allí no puedes llegar con la idea de que tú eres el que más sabes y ya está, siempre hay alguien que aporta ideas nuevas, ¿no? Sobre todo cuando las cosas se complican y se ponen mal. Entonces, pues no lo sé, quizá las experiencias donde más aprendí fue cuando salí a zona de operaciones. Estuve 4 veces en Afganistán y una en Irak. Y ahí es donde aprendes y donde ves que la gente necesita de verdad el apoyo que les das, donde cuando hay un problema tienes que solucionarlo tú mismo, porque allí no tienes apoyos que tienes en España para resolver las cosas. Entonces, bueno, esas han sido, y luego experiencias de compañerismo buenas, porque la gente que tienes allí es tu familia al final. Entonces, no tienes posibilidad muchas veces de hablar con los de casa, ni de vernos, ni de contarles cosas que no puedes contar. Entonces, al final, tus compañeros se convierten un poco en tu familia. Son las mejores experiencias, quizá. Ole. A ver esos alumnos, que os veo muy dormidos. Están roncando. ¿Sabes lo que nos suele pasar en estas charlas? Que luego cuando llegas al día siguiente, nosotros hasta ahora siempre las hayamos hecho en persona en la universidad, y cuando llegas al día siguiente es cuando te dicen, jolín, tenemos que haberle preguntado, y dices, ya, pero Ay, es que claro, el momento no era ese. Claro, es normal. Venga, más preguntas por ahí. ¿Alguien tiene familia militar por ahí? Sí. Sí, tenéis. Entonces sabéis de lo que hablo un poco, ¿no? Oye, Bianca, y de la época premilitar, si me permites llamarla así, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo fue? Dime. Yo siempre les digo que hay muchísima gente que ha estudiado una cosa y que ha acabado trabajando en otra. De hecho, en muchas de las empresas que yo conozco, los directores generales, los directores de marketing, sí que tienen una pequeña formación en marketing, pero la mayoría de la formación que han tenido ha sido de otro tipo. De hecho, ahí está la clave, ¿no? En el saber mucho de un tema y poder compaginarlo, pues, en nuestro caso, con el marketing o con las finanzas, en el caso de ellos, ¿no? Porque al final de esa sinergia es donde realmente sale un desarrollo, unos resultados mejores. ¿Qué nos cuentas de lo que estudiaste antes del tema militar y cómo Pues lo has...? yo quería estudiar traducción, lo tenía clarísimo, pero bueno, al final acabé metiéndome en filología inglesa porque en mi casa me decían que de marcharme yo sola a Granada, que nada de eso, que no se fiaban de mí. Entonces acabé estudiando filología inglesa, que no me hacía ninguna gracia, la verdad. Pero como me gusta muchísimo leer, pues ahí descubrí yo una afición por la literatura, una locura por la literatura. Entonces me encantó esa carrera, porque no es una carrera donde te enseñan inglés, es una carrera sobre la literatura de los países de habla inglesa. Con lo que me encantó la carrera. Lo que luego ya no me gustaban eran las salidas profesionales, porque a mí la enseñanza no me da mucho más, no me gusta demasiado. Entonces yo quería
probar cosas diferentes, porque no me veía de profesora toda la vida. Estuve unos años dando clase y claro, yo salía de una clase de explicar el verbo to be y a la siguiente clase que entraba explicaba el verbo to be y así toda la mañana. Entonces era un poco frustrante para mí porque no tenía nada que ver con algo que a mí me gustara. A mí me gustan las cosas que sean un poco más creativas, no odio la rutina, entonces se me hacía muy pesado trabajar en eso. Entonces, bueno, pues lo he aplicado en mi vida profesional ahora porque afortunadamente el inglés me ha abierto muchas puertas, ¿no? Y la afición por la literatura sigue ahí, la sigo teniendo y en fin, pues todo enriquece la vida de uno. ¿Es así? Una pregunta un poquito más difícil. ¿Alguna vez has aplicado conocimientos de la literatura o conocimientos de lo que estudiaste para algo de tu trabajo actual? Sí, para entretenerme cuando me aburren. como terapia psicológica. Como terapia psicológica. Sí, pero además no da la verdad que no tiene nada que ver, son campos totalmente diferentes. Totalmente diferentes, perfecto. No, una aplicación a día de hoy. Bueno, hay una cosa que sí que puede ser, porque estoy ahora en proceso de escritura de la tesis, aunque lo tengo parado este año, y la voy a hacer sobre literatura y voy a aplicar parte de mi trabajo en ello, porque la hago sobre la influencia que han tenido las guerras en los países de Oriente Medio en la producción de nuevas formas de narración, de nuevas formas narrativas, escritores pues, de esos países que han tenido que emigrar, afganos, iraquíes y demás, que han emigrado a Estados Unidos y han empezado a escribir allí sobre los problemas de sus países. Entonces, en eso sí que he podido mezclar un poco las dos cosas. Perfecto. Me imaginaba que algo tendría que haber, porque siempre, de alguna manera o de otra, siempre hay un punto de unión. Sí, al final sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta, chicos? Bianca, yo tengo otra pregunta, así un poco más personal. Has dicho antes que no entraste en el ejército por vocación, sino que era pues para ganarte un poquillo la vida. ¿Te has planteado alguna vez salir del ejército? O sea, si te has encontrado a lo mejor no a gusto y si te has planteado alguna vez esa decisión. Bueno, sí, mi idea es irme ahora, tengo 40 años, a los 45 años, mi idea es dejar el ejército para dedicarme a otras cosas, pero ya no solo o sea, no es una cuestión de falta de vocación, por lo que me gusta y bueno. Claro, no, yo te lo preguntaba más hacia el pasado, más que hacia el futuro. Claro, no, en aquel momento estaba preparando posiciones a controladora aérea. Entonces surgió esto por medio y aprobé estas oposiciones, me presenté por probar y aprobé. Entonces, pues luego me quedé ahí. Al final, cuando conoces las cosas, pues eso vas poniendo en la balanza lo que más te interesa y lo que no. Pero bueno, ahora ya te digo, a los 45 quiero dedicarme a otras cosas porque quiero probar cosas diferentes en la vida. No quiero dedicar toda la vida a hacer lo mismo. Me identifico contigo totalmente. Quiero hacer cosas distintas, entonces, y la verdad que la profesión militar no te deja tiempo para hacer otras cosas, es muy absorbente, no tienes muchos horarios, tienes que pasar épocas de tu vida que no dispones de, pues eso, 6 meses seguidos sin pisar tu casa, pues dejas muchas cosas atrás, entonces pues quiero recuperar ese tiempo. Bianca, el que te está preguntando, para que conozcáis todos, es Javier Garcés. Javier, preséntate un momentito para que sepan. Pues yo soy un chico de aquí de León, me gusta mucho correr, como David sabe. Y bueno, yo hice arquitectura en La Coruña, acabo de venir de Luxemburgo, donde he estado trabajando 3 años y bueno, dejé mi trabajo porque necesitaba un poco, con lo que dice Bianca, un cambio de aires un poco en mi vida y bueno, una cosa que me apunté es a una carrera que es en Marruecos, que es la Maratón de Sables, a lo mejor a alguien le suena. Es una carrera de 250 kilómetros por el desierto y bueno, pues ahora debido a lo del coronavirus se ha aplazado hasta septiembre. Entonces, pues seguiré integrando estos meses. Pero bueno, me parecen muy interesantes estas charlas que ha planteado David, porque yo también estoy como en un proceso de rebuscar un poco mi rumbo y bueno, hay que conocer cosas nuevas y probar cosas nuevas. Gracias, Javi. Totalmente. De nada, hombre. Bueno, chicos, aprovechad que no todos los días se puede hablar con Bianca. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta que nos puede...? Solo quiero decirles que hay que ser lanzado, David, en la vida. ¿Cómo? ¿Perdona? Que hay que ser lanzado en la vida. Lanzado, ¿verdad? Que les quiero decir a ellos que hay que ser en la vida, que no se puede ser un moñas, que hay que probar las cosas cuando uno tiene curiosidad
equivocas, bueno, pues te equivocaste, ya está, ya tomarás otra decisión, siempre hay otro camino, pero hay que lanzarse y ya está. Y más en lo que estudian ellos. Totalmente de acuerdo. Y más con su edad, que quién pillas 18, 19 añines que tienen todos. Sí, 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 sí. De verdad que sí. Hay que ser valiente en esto. Bueno, pues todavía tenemos 2 minutines, 5 minutos, perdona, para hacer alguna pregunta. No tienen dudas ellos. Ya les veo. Mañana. Yo te hago otra pregunta, Bianca. ¿Cuántos pilotos como tú hay en la base de la Virgen? ¿O solo estás tú de piloto de ese tipo de aviones? Somos unos 25 pilotos. Menos. Unos 20 pilotos seremos. En total. Y cada vez que pilotamos estamos 2 en la estación de control. Entonces, bueno, nos organizamos en turnos para trabajar y demás, depende de la intensidad de trabajo que haya. Pero sí, en España todavía somos poquita gente. Cuando yo hice la formación, yo me formé en Israel, y cuando yo hice la formación éramos en España, creo recordar, 7, 8 pilotos. Éramos muy poquita gente. Joder. Y o sea, que eres de las pioneras, total. Sí, de hecho soy la primera mujer en Europa que hizo esta formación. Hostia. O sea que sí, pionera total. Pero para eso no vale para nada, pero bueno. Sí. Vale para tener la experiencia ahora mismo. En ese momento no valía para nada, vamos, ser la primera o ser la última. Pero bueno. sí. Pero bueno, seguimos siendo muy pocos y el asunto es que solo nos forma el ejército. O sea, solo es una formación que existe a nivel militar. No hay formación civil para esto. Entonces, es difícil que haya más. Oye, Bianca, perdóname la pregunta, pero es que se me ha ocurrido ahora con lo que acabas de decir. Casualmente, en el grado de finanzas, a mí me llamó la atención el primer día porque hay muy poquitas chicas. Entonces, y luego yo me puse a mirar un poquito los datos de empleabilidad más de finanzas y en los cargos de más alto rango, por decirlo de alguna manera, también había poquitas mujeres, cosa que se debe cambiar. Además, por una razón, porque además en esta clase justo hay 4 o 5 chicas y son las 4 o 5 chicas muy guerreras como tú. De hecho hoy ha quedado de las primeras una chica en el cuestionario. ¿Algún consejo o algo que podrías decirles desde este punto de vista? De ser, perdóname la expresión, pero una mujer en un punto, en un sector que es más mayoritariamente masculino. Pues que no pierdan el objetivo y que sigan comportándose como son, independientemente del criterio que les impongan de fuera. Porque hay veces que cuando estás rodeado en un mundo de hombres, en este caso, te sientes un poco absorbido, ¿no? por el remolino ese, por su forma de comportarse, por sus criterios, por su forma de pensar. Y las mujeres yo creo que somos mucho más prácticas y mucho más proactivas en muchas cosas, ¿no? Entonces, que nunca una mujer se deje llevar por ese torbellino, ¿no? Tenemos que imponer nuestros criterios, más si tenemos capacidad de mandar o de cambiar algo, ¿no? Tenemos que imponer nuestros criterios, que las cosas se prueben a hacerlas a nuestra manera, nuestra forma de tratar a la gente también es diferente. Entonces, yo las animo a eso, a que no pierdan nunca de vista que son mujeres y que se comporten como tales, ¿vale? Genial. Y parece una obviedad, pero no lo es. Demasiadas veces. Sí. Pues yo creo que es buen consejo. Yo quería hacer otra pregunta relacionada con esto. ¿Has notado alguna vez, te has sentido discriminada o que no eres igual que los demás en el ejército, sobre todo cuando has estado destinada a otros lugares? ¿O no? Pues sí, pero porque también me pasa en la cola del supermercado, en una biblioteca o en un parking o en una gasolinera. O sea, es que eso es una cuestión de la vida. No depende de dónde trabajas, depende de las personas que te rodean al final. Entonces, pues, pero contra eso también se puede luchar. Cuando estás en un puesto pues como el mío, donde la mayor parte de tus compañeros son hombres, hay que saber exigirles. Hay que saber ponerte en tu lugar y exigirles respeto y exigirles pues, que se comporten como deben, porque ellos deben aprender, es que no lo saben hacer cuando no se comportan así. Y bueno, hay personas que
cuando lo intentas y no funciona, pues los tienes que sacar de la ecuación, evidentemente. No puedes estar aguantando personas así, ¿vale? Porque se hace muy desagradable y no tiene sentido. Pero esto pasa en el trabajo, en todos los trabajos del mundo y en todas partes de la sociedad, porque por desgracia, hasta mi generación nos han educado así. Entonces es imposible evitarlo, vaya. Muy bien dicho. Pero bueno, tengo que decir que la gente que me rodeo, pues intento que sean, pues eso, gente selecta en ese aspecto. Genial. ¿Alguna pregunta más? ¿O dejamos descansar a Bianca? Voy a procrastinar, porque estoy trabajando en teletrabajo. Pues nada, Bianca, darte muchísimas gracias de parte de todos por habernos dedicado este tiempo y nada, que ya me contarán ellos si tienen alguna pregunta más y si tenemos la ocasión y se puede, ya te la hago yo, te la paso yo. Y si tenemos alguna ocasión, si tenemos la ocasión y se puede, pues a lo mejor nos acercamos un día a conocerte en persona y a verte y a ver esos drones, si hay posibilidad. Pues perfecto, David, me lo dices y lo acordamos, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias. Hasta Un pronto. abrazo a todos. Gracias, Bianca. Chao. Adiós. Chao, chao. Chao.